Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buen día, donde estén y a la hora que sea. Lo importante es comunicarnos. Hace algunos días se me ocurría tuitear, publicar en X, se diría ahora, algo acerca de toda esta situación económica que estamos viviendo, que no voy a explicar, todos la conocemos. ¿Qué pasa con el momento muy importante que vivió y vive Posadas y gran parte de las ciudades de frontera de Misiones a propósito de la fuerte conveniencia del tipo de cambio para los vecinos de los países limítrofes? Sobre todo el tipo de cambio extraoficial, informal, paralelo, como le quieran llamar, el conocido dólar blue, y su impacto natural en el guaraní y en el real. Misiones y Posadas especialmente, pero también pasó mucho en Iguazú, en Irigoyen, se beneficiaban hasta los últimos días de un tipo de cambio más que tentador, más que aprovechable para dos tipos de clientes totalmente distintos, paraguayos y brasileños. Estos son generalidades, habrá excepciones de los dos lados, pero por un lado teníamos al paraguayo que venía con muchísima avidez por el combustible, prácticamente era el gran motor de la llegada a las ciudades de frontera de Misiones, porque, bueno, evidentemente el precio era absolutamente conveniente para ellos. Y esto también motorizaba otro tipo de consumos, alimentos, productos esenciales que la Argentina produce y con mucha calidad, como harina, aceite, huevos, lácteos, productos de supermercado en general, de limpieza. Por otro lado está el brasilero, que viene buscando más bien servicios, más bien hacer turismo, más bien aprovechar el tipo de cambio para conocer una Argentina que muchas veces le fue negada por las históricas diferencias cambiarias en favor más bien de nuestro lado de la frontera. Brasil históricamente, para quienes fuimos de vacaciones, para quienes cruzamos la frontera para hacer alguna compra, era conveniente. En este momento, un momento bastante largo, duró un muy buen tiempo, las cosas fueron al revés. ¿Qué pasó? Supimos aprovecharlo. Hay que decir que Misiones mejoró muchísimo en servicios, en atención, en calidad de atención. Se crearon comercios, puestos de trabajo en definitiva. Se empezó a entender que era el momento de vender y no de comprar en la frontera. La frontera siempre da oportunidades. Cuando no conviene comprarles, conviene venderles. Pero la frontera siempre da algún tipo de oportunidad. Ahora, y a lo que quiero llegar es esto, se está complicando. Porque tenemos dos situaciones que van en contra, claramente, de lo que venía conviniéndonos. Por un lado, el tipo de cambio competitivo deja de serlo tanto, porque la cotización del dólar blue está muy planchada, de hecho ha bajado, y hoy con el dólar de la calle a 960, 970 pesos, como que es menos conveniente para aquel extranjero que venía y a lo mejor lo vendía arriba de 1000 hace algunos días. La diferencia, se me dirá, no es tanta, claro, pero tenemos una inflación muy alta. Entonces nuestros precios en pesos han crecido muchísimo en los últimos días y la proyección es que van a seguir creciendo. Si el dólar blue se queda planchado en torno a los 1000 pesos y nosotros empezamos a experimentar, como nos vienen advirtiendo incluso desde el propio gobierno nacional, una inflación del 20, el 25, incluso hay quien dice el 40% por mes en los primeros meses de este gobierno, y por la estabilización y sinceramiento y un montón de eufemismos que le vamos poniendo en realidad lo que está pasando, que es una altísima inflación en la cual hay que encuadrar, es cierto, un montón de subsidios desordenados que venían siendo distorsivos, pero en definitiva, para la situación que vivía Posadas, que vivía Misiones, que vivían las ciudades de frontera en general de Misiones, era muy, muy conveniente. Y ese comercio derramaba, ese comercio que atraía al brasileño, al paraguayo, derramaba, quedaba en el circulante. El paraguayo prácticamente desapareció en los últimos días. Probablemente en el supermercado todavía le convengan algunas cosas del lado argentino, pero ya el gran atractivo que era el combustible dejó de serlo. Hoy tenemos precios
arriba de los 700 pesos por el litro de nafta super. El valor en Paraguay al tipo de cambio anda en torno a los 950, 1000. La diferencia es muy poca, sobre todo, esto también hay que reconocerlo, si muchos venían a buscar ese combustible no para su propio tanque, sino para revenderlo. En la cuestión con los brasileños, seguramente va a durar más esta situación, seguramente habrá oportunidad de que se acomode el dólar blue, pero no lo sabemos, no sabemos si va a ocurrir. Leí algunos analistas que dicen que debería ubicarse en torno a los 1200, pero la verdad es que hoy está en 950. Incluso si el extranjero viene con su tarjeta de crédito, hoy el dólar vale 800 y pico, 820, 830 pesos. En definitiva, dejamos de ser convenientes en muy buena medida. No digo que esto haya terminado, pero ya no somos tan atractivos. Aquel brasileño que vino en septiembre y mandó a un amigo, se va a encontrar con que este amigo, que pudo haber venido este último fin de semana, le va a decir: no me pareció tan barato como me habías dicho, ¿sí? El combustible por ahí sí, pero no es, digamos, el gran atractivo en el caso del brasileño. Sí, los servicios, la comida, el restaurante, el hotel, todo eso aumentó muchísimo en los últimos días. Para no ser pesimistas y cerrar con algo positivo, hemos crecido mucho, hemos aprendido a brindar mejores servicios, hemos aprendido qué demandas tiene ese turista de la región cuando viene, y nos ha quedado una capacidad instalada realmente muy importante para seguir creciendo. Probablemente con el turista argentino, que este verano no se va a poder ir tal vez muy lejos. Probablemente con turistas extra Mercosur que manejen otro tipo de poder adquisitivo. Pero este veranillo, permítanme, o esta primavera, para ser sincrónicos, que veníamos viviendo en Misiones, con el dólar blue planchado y los precios aumentando como están aumentando en todo el país de manera imparable, parece estar terminándose.